Y lo que voy a hacer es ir un poquito para atrás para que recuerden lo que pasaba aquí, ¿vale? Y lo que pasaba aquí, voy hacia atrás, era para que recuerden simplemente que empezábamos con la medida de la inteligencia con Binet y luego Binet-Simon, con lo que era, después íbamos a ver realmente una teoría, ¿no?, monárquica. Ahí lo tienen, el test de Binet-Stanford con la escala Terman-Merrill, ¿vale? Y las críticas, ¿no? Aquí teníamos la clasificación, ¿vale? Para precisamente donde está el normal, medios, ¿vale? Y luego veíamos teorías factoriales y multifactoriales, aquí lo tenemos, que sería una teoría monárquica. Aquí Spearman propone otra opción, no una teoría anárquica, sino una bifactorial con dos factores, factor G, factor S. Y aquí teníamos otra opción, ¿no?, donde ya se introducía una jerarquía, ¿vale? Por eso se llaman modelos jerárquicos de la inteligencia, donde teníamos nivel más alto el factor G, el factor general de inteligencia, luego un segundo nivel y luego un tercer nivel que iban a suponer los subfactores, ¿no?, de esos dos niveles, ¿no?, de segundo. En el segundo nivel, acordaros, había dos niveles, ¿no?, dos factores. Y después teníamos a Thurston, o como se pronuncia, donde lo que tenemos son tres grandes dimensiones, donde se agrupan los factores primarios, ¿vale?, que son comprensión verbal, razonamiento y memoria, y ahí es donde tenemos pues estos factores primarios. Y si os acordáis, lo que íbamos a mirar hoy eran ya las multifactoriales, donde hay como un clásico, que les decía que cuando se estudia memoria es muy difícil de manejar, porque realmente hay que recordar el cubo este, ¿vale? Tanto de Cattell como de Guilford, ¿vale? Y es un incordio recordar todo esto. Nosotros, como realmente estamos en una situación de mirar por arriba, poco menos que, como siempre, como titulares, ¿no?, de la materia, y si más adelante van a tener psicología en alguna, como alguna asignatura obligatoria, imaginaros, ya sea en un magisterio o un optativo o lo que sea, ¿no?, o luego más adelante en un máster, ya les van a dar lo necesario y las teorías más actualizadas. Nosotros estamos mirando aquí a veces un poquito de historia, teorías base, etcétera, ¿no? Bueno, tenemos entonces en estas teorías, fijaros, a Cattell, que va a hablar de algo muy importante que aún se sigue utilizando en determinadas ocasiones cuando se habla de la inteligencia. La diferencia va a introducir, ¿no?, la diferencia entre lo que es la inteligencia fluida y la inteligencia cristalizada. La inteligencia fluida, ya vais a ver qué interesante que es esto, ¿no?, sería la capacidad general de percibir relaciones, ¿no?, y que va a ser independiente de todo contenido cultural. Más bien sería algo hereditario, ¿no?, porque va a ser muy dependiente, aquí lo tenéis, de condiciones hereditarias, y muy poco dependiente. O sea, cuando decimos muy poco dependiente, queremos decir que le va a influir muy poco el aprendizaje y la experiencia. O sea, va a estar realmente condicionada, va a ser una variable cuando se mide, ¿no?, va a estar condicionada básicamente a lo heredado, entonces va a ser bastante estable, ¿no? La inteligencia cristalizada, esa sería la fluida, que sería la capacidad general de percibir relaciones, recordad esto que tenéis aquí, ¿vale? Frente a esto tenemos la inteligencia cristalizada, que lo que viene a tener esta inteligencia, ¿no?, a mostrar, son las aptitudes para percibir relaciones en dominios concretos, ¿no?, ya algo más concreto, y que básicamente va a ser producto, porque al ser concretos precisamente son los que se van presentando en el de las influencias culturales. Aquí sí, ese peso, que aquí es muy poquito,
Fijaros en la inteligencia fluida, aquí va a ser el peso mayor. Después tenemos lo que decía la teoría de Guilford, y aquí lo tenemos la representación del cubo, aquí también en Cattell hay, pero da igual, una representación, que es este cubo de aquí, que si se fijan, lo que va a ser, primero mirad esto de aquí, contenidos, productos y operaciones, ¿vale? Y si se fijan en esto, no vamos a leer todo esto, pero quiero que se fijen en esto, cómo se puede después combinar todo esto de aquella cosa que teníamos en Binet y luego Binet Simón, que era monárquica, ¿no? O sea, solo mirábamos un factor, al fin y al cabo, hombre, mirábamos varias cosas dentro del factor, eran tres, no sé si lo recuerdan, lo teníamos aquí, es para no volver para atrás y no liar, pero tenemos 1, 2, 3, una cosa así, ¿no? Vale, nada, muy poquitas cosas, en realidad, da igual que fueran 4 o 5, no importa, eran básicamente esas, ¿no? Categorizadas son básicamente tres, ¿no? Aquí lo que tenemos es, sí, como tres grandes grupos, ahora vamos a ver cómo se definen, pero mirar, tenemos operaciones, productos y contenidos, ¿no? Y si tomamos, por ejemplo, los productos, para tomar uno nada más, dentro de los productos nosotros podemos ahí ver, y lo que significa es, cuando miramos la teoría y vemos qué sucede con los productos en nuestra inteligencia, cómo se maneja eso, cómo se categoriza, todo lo demás, eso significa que después vamos a tener algo para medirlo, ¿vale? Es lo que se llama psicometría, no vamos a entrar en esos términos, ¿no? Entonces, unidades, clases, relaciones, sistemas, transformaciones e implicaciones. Que si os dais cuenta, porque veis que lo estamos mirando aquí, esta cara del cubo, ¿vale? Luego va la otra cara del cubo y esta cara del cubo, yo iría por detrás. Claro, después se empieza a ver cómo se pueden realmente transformar y encontrar en las tres dimensiones, por eso está representado por un cubo. Perdón. Todo esto, y vemos que es muchísimo más complejo y por eso se habla de teorías multifactoriales, ¿no? Tenemos una representación con un cubo, es lo que veis ahí, porque la inteligencia sería la combinación de 120 factores o capacidades intelectuales que mantienen una relativa, porque veis que se puede ir mirando, después hay cosas adentro, etc. Y nosotros solo estamos mirando lo que yo les digo como grandes titulares, ¿no? Mantienen una relativa independencia, pero al fin y al cabo nosotros vamos a ver la combinación final en la inteligencia de todo eso. Tenemos los factores primarios de la inteligencia, voy a desplegar todo para que lo veáis y que veáis después las consecuencias que tiene este planteamiento. Tenemos unos factores primarios de la inteligencia dentro de un modelo que realmente es estructural, ¿vale? Se va a mirar como una estructura en 3 dimensiones, ¿no? Que clasifica a los individuos siguiendo la intersección, por eso yo les hacía ese... Claro, ahora estamos viendo en 2D, pero ustedes se pueden imaginar perfectamente el cubo porque el cubo tiene 3 dimensiones, ¿no? O sea, no solo hacemos un encuentro, por ejemplo, como cuando estamos representando aquí en matemáticas. Representan y ven X, Y, ¿no? No, tendríais que verlo en X y Z, ¿no? Dentro de un modelo estructural que clasifica a los individuos siguiendo la intersección de 3 dimensiones, que a su vez van a estar subdivididas en categorías, los contenidos, las operaciones y los productos, que era lo que les decía yo, ¿no? Y ahí lo que tenemos en esos factores primarios son la cognición, la memoria, el pensamiento convergente. Ahora voy a explicar un poco, memoria no hace falta, ¿no? Aunque sí que hay una explicación de todo eso, pero para nosotros, para nuestros pequeños titulares no hace falta. Pensamiento divergente y evaluación. En cuanto a la cognición, no es simplemente cuando Guilford se refiere a ella, no se está refiriendo simplemente a los conocimientos, sino a la comprensión y al reconocimiento perceptivo. Cuando habla de cognición está hablando de eso, ¿no? A la memoria, y obviamente está incluyendo memoria a corto plazo, memoria a largo plazo, memoria ejecutiva, etcétera, ¿no? Pensamiento convergente, les tengo que explicar qué es eso. Es la selección de respuestas de tipo único. Converger ya sabéis lo que es, y divergente es cuando hablamos, quiero decir, porque el es cuando sabéis que es una mala
formación, ¿no? en castellano. Es cuando no se puede aplicar, ¿no? El pensamiento divergente se da cuando nos encontramos con una producción de respuestas creativas, por lo tanto, que se salen de lo que converge la mayoría de las personas para contestar y se sale con unas respuestas creativas ante las preguntas, ¿no? que se hacen en los ítems de los test. Los ítems son las preguntas que se hacen, ¿vale? Lo dejamos así. Y la evaluación, que es la toma de decisiones para solucionar un problema, que también se observa eso, se observa qué tipo de decisiones se toman para solucionar un problema. Con lo cual, si os fijáis, además si veis todo esto de aquí, simplemente por mirar, por ejemplo, aquí tenéis la evaluación, la producción divergente, la producción convergente, la memoria y la cognición, aquí lo tenéis en el ámbito de la operación, por ejemplo, estos serían los factores primarios, ¿no? Bueno, después si os fijáis, ya ahí entrábamos, tendríamos que hablar de productos, de contenidos, etcétera, que no viene al caso, no sería ya muy complicado hablar de esto y sería larguísimo y no tiene sentido, ¿no? Ir a mirar qué pasa con lo que es un pensamiento, ¿no? Ya, o un manejo de lo figurativo, de lo semántico, de lo simbólico, que es lo que tenéis aquí en contenido, de lo conductual. Digamos que sí es interesante, por eso yo me paraba un poquito aquí, a hablar de esto de pensamiento convergente y pensamiento, perdón, divergente, igual que era muy interesante esto de la inteligencia fluida, inteligencia cristalizada, porque después es algo que, eh, aunque no se esté trabajando con Cattell, aunque no se esté trabajando con Guilford, eh, digamos que ya ha quedado como un patrimonio, ¿no? de la psicología, estos logros, el haber conseguido hablar de estas cosas y descubrir este tipo de cosas, ¿no? Veis que luego ya en Guilford y Torrance es muy frecuente, os aviso, eh, si os encontráis más adelante teorías, investigaciones, encontrar que no lo hace una persona únicamente, ¿no? Sino que lo hace pues una persona que de pronto es como la jefa o el jefe del equipo, ¿no? Y veis citados 3, 4, 5 personas o veis a la persona que lleva el equipo y veis y colaboradoras o colaboradores, ¿no? Entonces en este caso veis que después Guilford trabajó con Torrance, no sé cómo se dice, perdonad, que va a hablar como de dos tipos, dos modalidades de comportamiento inteligente. Esto que veíamos aquí, por eso el centrarse en esto, ¿vale? En el tipo de operaciones. El comportamiento inteligente. Fijaros, aquí estamos hablando de comportamiento inteligente, ¿no? Divergente y convergente, ¿vale? Que no se dan juntos, o sea, no puede ser una respuesta al mismo tiempo divergente y convergente, eso es lo que se quiere decir. No quiere decir que una persona en unos determinados momentos no pueda tener respuestas inteligentes convergentes y en otro momento respuestas inteligentes divergentes, no quiere decir eso. Lo que quiere decir es que si se está dando divergente, no se está dando convergente, etcétera, ¿no? Y esto va a tener consecuencias a nivel educativo, donde imaginaros, nosotros tenemos que trabajar con los niveles de distintos niveles de inteligencia que en general no medimos. No sé si recordáis que todo esto con Binet empezó con hacer test para estandarizar y colocar juntos, ¿no? A los discentes, al alumnado. ¿No? No por su edad biológica, sino por la edad mental. No sé si recordáis esto. Entonces el arte se acostumbra a marginar el pensamiento divergente y solo dar por bueno en las respuestas la respuesta convergente, ¿no? Recuerdo, es un clásico, no sé, desde hace unos meses, que era que no sé si es real, porque a veces no son reales. A ver, nosotros vemos muchas cosas así, disparates en los exámenes, ¿no? Y a veces pues son disparates y a veces son respuestas divergentes. Que había de un, no sé si lo visteis, ¿no? Era un niño pequeño
Y entonces decía, si hay tantos caracoles en la caja y se escapan, no sé, poner, si hay 6 caracoles en la caja, ¿no? Y ponían, era una caja, ¿no? Con los caracoles. Y se escapan 2, ¿no? Pues pon la solución. No me acuerdo, el tema estaba en cómo estaba redactado, ¿no? Pon la solución. Y el niño ponía, poner la tapa. Eso sería una respuesta divergente, ¿no? No sería 6 menos 2 es igual a 4. ¿Entendéis? La convergente sería, pues, 6 menos 2 es igual a 4. Y la divergente o creativa, ¿no? Sería, pues, esa de lo que se me ocurre es poner, poner la tapa para que no se escapen más caracoles, ¿no? Después veis ahí que tenéis la teoría de Stenberg, que es una triárquica, entonces obviamente veis, va a saltar triárquica, va a saltar el tercer punto, ¿no? Donde va a decir que esto es interesante, que lo tengáis en cuenta, porque no sé si recordáis que íbamos a hablar más adelante, que yo os decía que era interesante, de la inteligencia emocional. Por eso yo os decía que estaba ahí dándole vueltas a una cosa que ya le llevo dando vueltas desde casi el inicio de curso, desde luego desde el primer trimestre, sí, desde noviembre creo, que les decía que estaba preparándoles una lectura nueva, eh, que estoy ahí a medias con ellos, tengo varias cosas a medias, ¿no? Avanzadas, pero a medias de la inteligencia emocional, que es lo que va a venir después, ¿no? Entonces, fijaros lo que se está diciendo aquí con Stenberg. Estamos en teorías factoriales y multifactoriales. Aquí él está, en el libro se os señala que el éxito intelectual, fijaros, intelectual, lo digo para que recuerden esto, ser inteligente intelectualmente, que no va a ser lo mismo, que después vamos a ver, hoy o mañana, no importa, cuando podamos, según transcurra la clase, ¿no? No va a ser lo mismo que tener éxito a nivel emocional, ¿no? O ser inteligente emocionalmente. El éxito intelectual va a depender del equilibrio entre 3 componentes de la inteligencia, de ahí lo de triárquica. Fijaros, la inteligencia, esperad, sabéis que se me va el rato. La inteligencia componencial o analítica es, componencial viene de componentes, ¿no? De poder, al hacer el análisis, los que han tenido historia de la filosofía lo saben, perdona, sabéis que la alergia da picor de ojos, ¿no? Poder, al hacer el análisis, poder quedarte con los componentes, también lo sabéis los de química, por ejemplo, ¿no? La gente de química, quedarte con los componentes básicos, mínimos de algo, ¿no? La inteligencia práctica y la inteligencia creativa. Entonces, fijaros cómo ya se ha tenido en cuenta, si lo veis, ya se está teniendo en cuenta, ¿vale? La idea de que la inteligencia puede y entonces debemos tener en cuenta también ese pensamiento que puede ser llamado convergente o creativo, puede tomar otro nombre, ¿no? Aquí toma el nombre de inteligencia creativa. Entonces, Stenberg lo que dice es que cuando se nos va a medir la inteligencia hay que tener en cuenta que hay 3 componentes en la inteligencia. La inteligencia componencial o analítica, da igual, es más fácil recordarlo de analítico, ¿no? Que está asociada con las exigencias del sistema educativo, obviamente, ¿no? Está bastante claro, ¿no? Con una inteligencia de tipo analítico tú vas a funcionar muy bien si tienes unos altos niveles fijaros, en ese componente, en un sistema reglado, formal, ¿no? Porque nosotros pedimos nuestro sistema, que es cuando digo nosotros, quiero decir nosotros, si el sistema, estamos pidiendo bastante análisis de niveles cada vez más abstractos, ¿no? de conocimiento y de relaciones, etcétera, está asociado entonces con las exigencias del sistema educativo. Ahí lo que va a tener son metacomponentes,
cultos, ¿no? Cuando encontréis esto de aquí, de meta, delante, estáis hablando de el nivel más alto, ¿sí? Un nivel por arriba, ¿no? En este caso de metacomponentes, ¿no? Cuando se habla, por ejemplo, de metafísica, hablábamos en Historia de la Filosofía, si lo recordáis, lo que trasciende la física y desde ahí explica la física. Cuando, por ejemplo, se hace metacine, es cuando dentro del cine se está haciendo cine, o sea, una reflexión a la vez del propio cine dentro del cine, ¿no? Supongo que lo habréis visto alguna vez, ¿no? En una película, en una serie, etcétera. Hay componentes de ejecución, todo esto lo tenéis explicado en el libro, no hace falta que os lo explique, yo me imagino que ya os dais cuenta cuando estoy diciendo lo que son metacomponentes, son componentes de nivel superior que permiten, ¿no?, observar cómo funcionan, ¿no?, los componentes de ejecución precisamente, ¿no?, de lo que es la inteligencia y de la adquisición de conocimiento. La inteligencia práctica, perdón, es aquella que nos va a permitir resolver los problemas de la vida cotidiana, ¿vale? Porque es la capacidad que nos permite, es lo que tenéis ahí, ¿no? La capacidad para resolver los problemas de la vida cotidiana. Y la inteligencia creativa es la que nos va a permitir descubrir nuevas soluciones. Entonces, si lo entendéis desde aquí, desde el convergente, descubrir nuevas, no de convergente y divergente, ¿no? El convergente nos permitiría más que nada pues ir a resolver lo de siempre, ¿no? Cuestiones de la vida cotidiana que se arreglan, digamos, con soluciones estándar al fin y al cabo, ¿no? Que nosotros sacamos de otras soluciones estándar, a veces las combinamos un poco, pero bueno, en cambio la inteligencia creativa va para aquí, para la divergente, ¿no? Acordaros de esta opción, ¿no? Que veis que está flotando en el aire en este momento. La inteligencia creativa es la que nos permite descubrir nuevas soluciones, precisamente porque se sale, ¿no?, de lo que ya está estandarizado como manera de solucionar problemas y al mismo tiempo inventar, crear cosas nuevas, ¿no? Entonces, además de lo que vimos hasta este momento, que yo me imagino, bueno, voy a seguir porque me imagino que no tendréis mayor problema. Vamos a ver rápidamente algo que está bastante, digamos, de moda en este momento y que está inspirando muchos modelos educativos, o por lo menos si veis las TED Talks, etcétera, ¿no?, sobre nuevas maneras de educar, etcétera, que son las inteligencias múltiples de Gartner, ¿no?, que siguen las líneas, precisamente si son inteligencias múltiples, sigue la línea de las teorías multifactoriales, ¿no? Lo que tenéis aquí serían precisamente los dibujitos de las diferentes inteligencias, ¿no? Él parte de que hay una base biológica, ¿no?, porque hay una vinculación con las capacidades universales, aquello, digamos, para que nos entendamos en la línea en la que estamos hablando, ¿no? Que sería como aquel factor G, no es exactamente eso, pero para que vosotros lo entendáis, ¿no? Con la resolución de problemas, pero que también está asociado a los diferentes ámbitos culturales, por un lado la base biológica, pero también hay una asociación a cómo se resuelven culturalmente los problemas. Pensad que los problemas, yo que sé, habitacionales, no se todos se terminan resolviendo en cómo construimos casas, por ejemplo, lugares de los que protegernos de las inclemencias del tiempo, pero no se resuelven igual, ¿no? Se terminan resolviendo, ¿vale?, dándonos cobijo, protegiéndonos de la lluvia, del sol, etcétera, del viento, pero no se resuelven igual en todas las culturas, ¿no? En esa línea de las teorías multifactoriales tenemos eso en primer lugar. Después, en segundo lugar, tenemos esa idea general de que hay un conjunto de operaciones, ¿no? La inteligencia funciona de esa manera, con un conjunto de operaciones objetivamente identificables, que sin acudir a esa idea
anterior que teníamos de ese aspecto mentalista, donde claro, al estar dentro de la mente tú no lo puedes ni medir por algo externo, por lo tanto no es objetivable, no es identificable, etcétera. Y fijaros también por último, perdón, que tenemos la codificación en un sistema simbólico gracias a la inteligencia, ¿no? Que es capaz de servir para transmitir informaciones, gracias a que tenemos un determinado tipo de inteligencia además. Entonces, a partir de ahí, digamos, de esas líneas básicas que tenemos de las teorías multifactoriales, él va a hablar de 7 inteligencias que son independientes, ¿vale? Pero que aunque son independientes, eso no quiere decir que no pueda haber una especie de sinergia, de que se potencien unas a otras, porque además de lo que yo les acabo de decir, puede haber otros potenciales, ¿vale? En las personas. Obviamente las inteligencias son potenciales, ¿no? Que tienen que ser activadas, ¿no? Activadas por el ambiente, activadas por, por actividades, precisamente por ejercicios, ¿no? Por estímulos. Puede haber otros potenciales que sean activados más adelante y que son muy importantes, tener en cuenta, ¿no? Las implicaciones de que debemos reconocerlas, que no solo está lo que hemos visto hasta ahora, prácticamente, que son, digamos, el tipo de inteligencia que te da éxito a nivel, digamos, intelectual o académico, que fue básicamente con lo que se empezó con Binet Simón y con lo que estuvimos terminando, ¿no? Tiene muchas implicaciones a nivel educativo y fijaros, él no habla únicamente, que al fin y al cabo sería de la que se estaría hablando hasta ahora, básicamente, que sería esta, la tercera. Nosotros muchas veces seguimos entendiendo que es muy inteligente la persona que sabe resolver problemas matemáticos o lógicos, ¿no? Y de ahí se deriva problemas en física, problemas en química, problemas en tal. Pero no entendemos como muy inteligente a las personas que saben, por ejemplo, comprender muy bien un texto, que tienen una especial sensibilidad para la poesía, para la literatura, que tienen, pueden tener un manejo importante, por ejemplo, a nivel del dibujo, de la música, ahora voy a leer, ¿vale? Eh, etcétera, de comprender lo que se les está explicando cuando se les explican movimientos históricos, movimientos, por ejemplo, en historia de la filosofía, del manejo de ideas, de sistemas de pensamiento, etcétera. No, no, aún sigue siendo un clásico, por ejemplo, que los abuelos y abuelas y muchos padres crean que es muy inteligente, ¿no? Y la mayor parte de la sociedad, porque somos un reflejo de la sociedad, que es muy inteligente aquel que saca buenas notas en mates, en física, en química, aquel que es bueno en ciencias, ¿no? Y que realmente una persona muy inteligente es un desperdicio que vaya a ser pues clásicas y filología clásica, o que vaya a ser filosofía, o que vaya a ser un magisterio, o cosas así, porque esas personas muy inteligentes, a ver, tenían que hacer una ingeniería, una medicina, ¿entendéis? Una cosa así. Entonces, él lo que está diciendo es que no, las cosas no son de esa manera, que hay inteligencias independientes, hay gente que tiene una inteligencia musical, por ejemplo, de la que yo carezco, ¿no? Lo cual no quiere decir que no me guste mucho la música, ¿no? Que tiene una predisposición innata para la adquisición de habilidades en el campo de la música, pensar en las personas, grandes músicos y músicas, no sé cómo se dice para diferenciar el femenino del masculino, ¿vale? Una inteligencia cinético-corporal,
los grandes bailarines, bailarinas, por ejemplo, ¿no? Que quedas alucinada mirando cómo organizan sus movimientos siguiendo la resolución rápida de problemas matemáticos o lógicos de extrema complejidad, muy abstractos. Pensad, por favor, que se está refiriendo básicamente a los problemas de física, de química, incluso de biología, etcétera, porque la base de la ciencia hoy, tal como vimos en filosofía, es una base matemática. Al fin y al cabo se reduce a problemas matemáticos, ¿no? La inteligencia lingüística, que es el uso pleno de las potencialidades, ¿no? del lenguaje. La inteligencia espacial, perdonad que me olvidé de poner ahí la negrita, que es la habilidad singular para la organización del espacio, orientación y construcción de formas. Algo, por ejemplo, que es fundamental para las personas que estudian arquitectura, imaginaros, y que tienen que trabajar con el espacio, muy importante para ciertas materias de matemáticas, por ejemplo. La inteligencia personal, que es la capacidad para interpretar de aquí, de esto precisamente, por eso les decía que lo hablaremos hoy o lo hablaremos de otro día. Veis que intento sacar el hilo de cada cosa, ¿no? La inteligencia interpersonal e intrapersonal. Inter es entre personas, intra es dentro, ¿no? La inteligencia interpersonal, que es la capacidad para interpretar los estados de ánimo, y es una inteligencia también, va a decir él. Hay gente que es muy poco inteligente en ese sentido, ¿no? Para interpretar los estados de ánimos de otra persona, que no se da cuenta de lo que está pasando a la otra persona, ni ve las intenciones que tienen las otras personas, ¿no? Y hay otra gente que ves que es muy inteligente para eso, que ve venir de lejos lo que o la otra gente está haciendo, planeando, o se da cuenta enseguida de si la otra persona está bien, está mal, qué está sintiendo, ¿no? Etcétera. Y después la inteligencia, muy, muy importante también, intrapersonal, que es la capacidad para identificar y distinguir fijaros, identificar qué nos está pasando y distinguir, o sea, no tener ahí a veces esa especie de totum revolutum, ¿no? de vorágine, de vértigo, de emborronamiento que tenemos, ¿no? Sobre qué estamos sintiendo, qué nos está pasando, ¿vale? A nivel emocional. Precisamente de estas dos de aquí, y ahora ya salgo de la pantalla completa, ¿vale? Y me dicen ustedes, a ver si necesitan alguna aclaración. Precisamente desde aquí es de donde vamos a poder saltar a lo que son los primeros planteamientos de lo que es la inteligencia emocional, que ya hace unos 30 años por ahí, no sé decirles exactamente, pero debe ser unos 30 años aproximadamente, planteó de una manera clara y digamos así, lo más famoso que hay fue el planteamiento de Goleman, ¿no? Entonces salgo de aquí y me preguntan, porque si se fijan, ahora justito lo dejé listo, ¿vale? Son las 5, llevamos media hora de clase. Lo que tenemos es lo que les decía, ¿no? El planteamiento de ya hacemos un salto, que no es un salto, perdón, cuantitativo, sino que es un salto, entramos ya en un salto cualitativo, lo empezamos a entrar aquí. Empezamos a entrar en un salto cualitativo, ya es algo diferente, no es que vayamos acumulando aquí un factor, aquí 2, 3, 4, aquí en este teníamos 3, ¿vale? Lo que pasa que realmente eran 3 componentes, pero se mueven más. Aquí tenemos 120 capacidades, ¿vale? Aquí tenemos en cuenta la inteligencia fluida y la cristalizada. Aquí ya es un poquito diferente. Estoy esperando, estoy haciendo el repaso simplemente para que me pregunten, ¿vale? Aquí ya es un poquito diferente, ya es un salto no solamente cuantitativo, decimos, bueno, pues en este habla de 7,
Es una diferencia de número, no uno 120, en otro 3, en otro... unos factores diferentes porque está hablando ya no del mismo tipo de inteligencia. Aquí también veis que se introducían conceptos diferentes. Ojo, cuidado, no es lo mismo una inteligencia fluida que una cristalizada, ¿vale? Aquí teníamos, bueno, pues vamos a prestar la atención con esto de aquí, por eso nos centramos aquí, entre lo que es un pensamiento, digamos, estándar y un pensamiento creativo. Bueno, una nueva aportación muy interesante, ¿no? Para la inteligencia. Eh, pero aquí ya estamos hablando no de componentes de la inteligencia, sino de inteligencias diferentes, ¿vale? Por eso se habla de inteligencias múltiples. Entonces no es solo una cuestión de componentes distintos, muchos componentes de la inteligencia, unas modalidades diferentes de inteligencia, sino de inteligencias múltiples, donde, por ejemplo, yo puedo decir que, no sé, imaginaros, tengo un buen nivel, voy a poner esto en negrita, un buen nivel, imaginaros, de inteligencia lingüística, porque se han desarrollado test para medir eso, bueno, X, o él utiliza para medir la inteligencia lingüística baterías que ya están hechas, otra batería distinta o otro tipo de test, ¿vale? Que hay muchísimos, no sabéis la cantidad de cosas que hay de escalas diferentes, algunas, por ejemplo, adaptadas o no para el castellano, porque eso es importante. A veces en las adaptaciones cambian el número de ítems, etcétera. De repente, pues Gardner dice, bueno, pues lo que queda mejor para probar la lingüística, para probar la espacial, es utilizar esta escala. Da igual, nosotros no vamos a hablar de eso. Lo digo como una, digamos, una especie de curiosidad, ¿no? Pues yo puedo, digamos, bien la lingüística, mal la espacial, ¿entendéis? Bien la interpersonal, pero bueno, la intrapersonal, ¿veis? Porque son, ya os decía antes que eran independientes. Puede haber una especie de sinergia entre ellas, ¿no? ¿De acuerdo? Alguien puede tener una inteligencia musical, una potencialidad, una predisposición innata muy fuerte para, imaginaros, saber poder aprender a tocar muy bien instrumentos de cuerda, imaginaros, cello, ¿no? Y sin embargo, pues ser tremendamente torpe para bailar y, por ejemplo, no saber muy bien con la mente mover objetos en el espacio, ¿no? Que hay test especiales para, por ejemplo, para controlar eso, ¿no? Ver hasta dónde llegas. Casi siempre van lo que mirábamos antes, desde lo más fácil a lo más difícil, ¿no? Entonces preguntadme a ver si tenéis algún problema con esto, si hay algo que os ha llamado la atención. A mí desde luego es un tema que me parece interesante. No he tenido tiempo de lo que os dije, de poder escanear ni de buscar siquiera los test que tengo guardados. Ya visteis que mandé cosas por avalar y subí cosas a los foros y todo lo demás. Entonces, bueno, como que no he tenido tiempo de hacer eso. Ojalá tenga tiempo antes de terminar el tema, ¿no? Si no me decís nada, todo bien, entonces, si queréis hablamos de la inteligencia emocional y lo dejamos ahí. La inteligencia emocional es esto que tenéis aquí, fijaros, y yo diría que lo dejásemos aquí, ¿vale? Y después viene esto de aquí, que es muy bonito. Justo fijaros, es lo que estoy mirando yo para la UNED y para la práctica que tengo que hacer, que tengo que entregar mañana en la UNED. Y realmente es súper interesante, súper interesante. Incluso estuve pensando, porque me parece muy interesante para ustedes, si tengo tiempo. Ese es el gran problema, el problema del tiempo, ¿no? Con tanto alumnado.
de hacer un pequeño resumen de lo que tuve que estudiar, porque hacer un extracto de determinadas cosas, de algunas investigaciones que hicieron sobre afectos positivos y afectos negativos. La charla la práctica mía en concreto va sobre el capítulo de afectos positivos, el capítulo anterior es afectos negativos. Veis que este de aquí, veis que es la psicología positiva de Fredrickson, que no tiene nada que ver con esto de Paulo Coelho, no sabéis si no es eso, ¿vale? Aunque se vea lo de positivo, ¿vale? No tiene nada que ver, se hacen realmente investigaciones donde miden, donde se siguen determinados criterios metodológicos, porque si no, no valen las investigaciones, criterios metodológicos a los que después se aplican, ya vuelvo, pero para que se hagan una idea, a lo que después se aplican además determinadas técnicas estadísticas, se mira si hay correlación, se mira si hay causalidad, ¿entendéis? Vamos, cosas muy sofisticadas a nivel matemático, quiero decir, para, ver cómo nos afectan en nuestras cogniciones, por ejemplo, a la hora de adquirir conocimiento y en nuestra conducta, los afectos positivos y los afectos negativos. Les tendría que explicar, ¿no? Lo que son unos y los que son otros y centrarme en alguno, ¿no? Por ejemplo, entre afectos positivos, el optimismo, imaginaros, por ejemplo, ¿no? Y que creo que les vendría muy bien, además en cuanto lo leí pensé en ustedes, ¿no? Que como estamos pasando así una situación un poco difícil, creo que les vendría bien. Les explico entonces lo de Goleman, ¿vale? Y sabéis que mi idea es daros algo más actualizado, que sería a ese neurocientífico que es de lo más conocido, no me voy a alargar aquí, al cual asistí a una conferencia, ¿no? Del cual, perdón, asistí a una conferencia en noviembre. Bueno, Goleman les decía que es como un clásico, ¿no? Su libro Inteligencia Emocional va a estar integrado en esa línea que les dije, ¿no? Del final, ¿se acuerdan, no? De las inteligencias, vuelvo para atrás, aquí. Interpersonal, intrapersonal, fijaros, que son diferentes, si os dais cuenta, porque aquí estamos, bueno, con una inteligencia para aprender música, otra para, bueno, ver, movernos, organizar nuestros movimientos, etcétera, ¿no? La lógica matemática, la lingüística, la espacial, pero aquí es de personas, o entre personas, o uno mismo, ¿no? Entonces, la de Goleman, la idea de Goleman, ¿no? Al hablar de inteligencia emocional, que va a estar integrado, va a salir ahí a partir de ahí del concepto de inteligencias múltiples de Gardner, es algo que en lo que él se fijó porque vio que esa parte de la inteligencia estaba muy desatendida por parte de todas las investigaciones sobre inteligencia que nosotros vimos, no sé si os disteis cuenta, por un exceso de cognitivismo, precisamente yo que os dije, que realmente la corriente que estaba liderando, ¿no? Las investigaciones era básicamente la cognitivista, entonces fijándose básicamente en que en los aspectos, digamos, cognitivos y por tanto no emocionales, sino en la cuestión de el conocimiento, de ahí venía lo de las inteligencias lógicas, bueno, Gardner mete estas otras cosas, pero básicamente era esta idea que yo le sugería al final, el éxito intelectual o el manejo intelectual, etcétera, ¿no? Tengan cuidado, por eso les pongo ahí en rojo que hay una errata, ¿vale? En el segundo párrafo del apartado que pone Coleman y no, es Goleman con G, ¿vale? Entonces, Goleman lo que propone
Ahora vamos a ver qué significa eso de inteligencia emocional. Lo que propone es que la inteligencia emocional va a ser decisiva para alcanzar un grado suficiente de satisfacción en la vida. Precisamente ese aspecto que yo les decía que estaba estudiando hacía ratos cuando puedo, ¿no? O cuando quiero descansar un poco me pongo a estudiar, cuando veo que ya no rindo más aquí me pongo a estudiar. De satisfacción, es algo que en las investigaciones lo miden con distintos constructos, ¿no? El tema de la satisfacción y de la felicidad. Lo van midiendo por baterías de preguntas, ¿no? Muy interesante. Baterías de preguntas, diferentes escalas, ¿no? Y le van preguntando a la gente sobre la satisfacción en su vida con distintos constructos, ¿vale? Por ejemplo, bienestar psicológico, ¿vale? Bienestar subjetivo, bueno, es interesante. No estoy diciendo que sea esto Goleman, sino que estoy diciendo que sí que ha habido un desarrollo, ¿no? A partir de ahí. Pero él lo planteó en su momento diciendo, bueno, a ver, nos hemos centrado mucho en el tema, digamos, intelectual, ¿no? Cognitivo, y hemos dejado de lado en los estudios una parte importantísima de la vida de las personas, como es la parte emocional. Teniendo en cuenta que una persona, por ejemplo, puede ser muy inteligente, pensadlo por favor, puede ser muy inteligente en el sentido clasiquísimo de la palabra, ese del punto 3 de Gardner, de saber resolver ecuaciones, ejercicios de lógica, ejercicios de física, de química, de matemáticas, y tener una superinteligencia. Si nos vamos más atrás, nos vamos a las escalas, ¿no? Y vemos los coeficientes, ¿no? De inteligencia y todo lo demás. Bueno, con una superdotación, y tener un grado de satisfacción en la vida muy bajo. Y tú dices, ¿cómo es posible eso? O sea, la gente inteligente tiene que saber resolver problemas, ¿no? Tendría que saber resolver los problemas de su vida. ¿Cómo es posible eso? Entonces, Goleman lo que viene a decir es eso, es que, a ver, no solo somos seres que conocemos y que manejamos información. A ver, ¿os recordáis ahora que yo os decía que todo esto del cognitivismo había empezado con aquella analogía con los ordenadores, ¿no? Que al fin y al cabo es un manejo de información? Tú haces entrar información, se procesa la información y luego sale la información. Ya, pero es que nosotros no somos solo eso. También somos seres emocionales, ¿vale? Y para la gente de historia de la filosofía les puede resultar muy interesante la idea aquella que tenía Aristóteles, que nosotros no solo somos inteligencia, ¿no? Nuestra alma no solo tiene una función racional, que al fin y al cabo sería, tal como lo estoy explicando lo vais a entender el resto, no os preocupéis, por si no lo recordáis de primero de bachillerato, que ahí algo se vio. Nosotros, nuestra psique no solo tiene una función racional, que sería en lo que se fijaría la psicología cognitivista, sino que también tiene una función emocional, aparte de la base biológica, ¿no? De necesidades básicas biológicas que tienen que ser satisfechas, ¿no? Entonces, Goleman lo que piensa es que la inteligencia emocional es decisiva, ¿vale? Para alcanzar un grado de satisfacción en la vida, y que va a ser decisiva para eso, porque es decisiva para marcarse objetivos, lo cual es muy importante, el marcarse objetivos. Por eso yo les insisto en que intenten centrarse en el presente, en este momento, y no tanto en un futuro que nosotros
en este momento no lo tenemos muy marcado porque dependemos de otras cosas, no tanto de nosotros mismos, ¿no? Sino de cómo vaya la curva de la enfermedad, las del ministerio, que no pude, juro que lo intenté y no pude marcaros las de segundo C. Sabéis que yo les mando los decretos oficiales, se los mando marcados con lo que nos interesa. Lo tengo bajado en la tableta, en la aplicación, para empezar a marcarlo, pero no pude, llegué hasta ahí, a bajarlo, ¿no? Para marcarnos los objetivos de lo que tenemos que agarrarnos ahora, porque ese es en este momento es lo que nos podemos marcar. Son objetivos de ahora, ¿vale? Del presente, de este momento. Eso es algo, por ejemplo, de lo que va a hablar Fredrickson que es una mujer, por cierto, en su psicología positiva, y además algo muy importante que ya decía Aristóteles y que también lo decía Platón, aquello de que somos seres sociales o un politicón, para marcarnos también y fijarnos ciertos objetivos o recolocarnos o colocarnos en una integración social que es básica para nosotros. Entonces, fijaros, dos grandes, Francisco Mora es español, Antonio Damasio trabaja, bueno, yo estoy hablando de dos grandísimos neurocientíficos que tienen libros, ¿vale? Sobre esto. Yo he leído libros de los dos y bueno, es un placer leerlos. He leído de Goleman también, ¿no? Y es un placer realmente leerlos. Les decía, Francisco Mora es español, Antonio Damasio es de origen latino, no soy capaz de acordarme ahora de dónde es originario, pero trabaja en Estados Unidos. Francisco Mora dice, el hombre es un ser fundamentalmente emocional, ¿no? Porque precisamente las emociones, no sé si ahora recordáis, os voy a hacer recordar algo del tema 2, ¿no? Las emociones van a ser un escudo protector de supervivencia. Pero es que no me resisto a todo lo que llevo estudiado, ¿no? Es que es súper bonito. Pero sí, me resisto. No me resisto a que me vengan a la cabeza, pero sí me resisto a decírselo. La idea de cómo las emociones funcionan, en principio, no sé si os acordáis cuando vimos, porque como hubo una parte que yo les dije que no podíamos ver porque no estaba bien planteada, que era lo del cerebro, ¿os acordáis de lo del cerebro R, lo del reptiliano y todo lo demás? Ahí hay un apartado que son unas investigaciones del EDUX, que esas sí siguen siendo válidas, pero estaban metidas dentro de las otras. Entonces lo dejamos donde hay como dos vías para hacernos reaccionar ante el miedo, que son, la primera es una vía emocional a tope, ¿vale? Que va directamente, no importa, yo no voy a explicarles ahora, pero va directamente hacia la amígdala, ¿vale? Directo, ¿vale? Se habla, da igual. Y nos hace reaccionar emocionalmente con miedo y todo lo que ello comporta para ayudarnos a sobrevivir, ¿no? Y hay otra vía que pasa por la corteza, por aquí, la prefrontal, que os acordáis que siempre os digo, ¿no? Esta es la que nos inhibe, nos hace pensar, etcétera, y que llega como retardada a las amígdalas, ¿sí? Y es más lenta. Entonces, al ser más lenta, es, digamos, como menos efectiva para la supervivencia, ¿no? Entonces, de cualquier manera, precisamente el ser emocionales, fundamentalmente emocionales, y no fundamentalmente, primeramente racionales, pues hace que nosotros
como dice Goleman, tengamos que tener muy en cuenta nuestra inteligencia emocional, ¿no? Antonio Damasio, que ha trabajado muchísimo sobre esto, podéis encontrar cosas en YouTube de Antonio Damasio, ¿no? Dice que las emociones son visibles en el cuerpo, porque sabéis, no sé si recordáis que se habló de algo de esto cuando fuimos a la facultad y cuando yo les hablé de ir a la facultad. Se pueden medir nuestras emociones, por ejemplo, a través del sudor, ¿no? Bueno, a través del sudor, no importa. A través del sudor de la piel, por ejemplo, de la dilatación de pupilas, etcétera, ¿no? Las emociones en ese sentido son visibles en el cuerpo, aunque no siempre sean conscientes, ¿vale? Los sentimientos, en cambio, están siempre, digamos, son más un producto mental, ¿no? A partir de las emociones, y sí son siempre conscientes. Teniendo en cuenta esto, ¿vale? Esta diferenciación entre emociones, que las emociones son básicamente corporales, ¿vale? Él va a hacer una división en emociones de fondo, emociones primarias y emociones sociales. Las de fondo perdón, serían resultado de procesos homeostáticos básicos. No sé, quizás sí la gente de biología sepa de qué le estoy hablando cuando hablo de homeostasis, ¿no? La homeostasis es, siempre que se hace referencia a un proceso homeostático, es un proceso donde se tiende a conseguir el equilibrio interno de un sistema, ¿vale? Es eso. Entonces, las emociones de fondo serían el resultado de procesos que tienden a conseguir un equilibrio, ¿vale? Cuyo resultado sería un estado de ánimo. El estado de ánimo, fijaros, el estado de ánimo es como una línea base, digamos, ¿no? Eso no quiere decir con lo de conseguir el equilibrio, no quiero decir que tu estado de ánimo sea equilibrado, sino que esa es la línea base. Me estoy refiriéndome a eso, esa es la línea base, ¿no? Luego estarían las emociones primarias o básicas. Hay muchísima discusión sobre esto. Las básicas serían las que sentiríamos todos, ¿no? Todo ser humano. Y ahí, no sabéis las discusiones que hay sobre esto, que si son estas, si son más, si son menos. Bueno, al final Damasio se queda con estas, pero si encontráis a otro autor os va a poner otras, etcétera, ¿no? Muy interesante. Si alguien va a hacer algo de psicología, lo va a tener que ver en psicología de la emoción y va a ver incluso cómo se miden, ¿vale? Básicamente en la cara y por las expresiones de la cara y se dan parámetros. ¿No? Se dan parámetros como si se cierran o se abren los párpados, si se abre el párpado de arriba, si el de abajo se queda quieto, si se mueven determinados músculos de aquí, si se frunce el ceño, está todo codificado, ¿no? El miedo, la ira, el asco, la sorpresa, la tristeza, la felicidad. Y después habría también emociones sociales, ¿no? Estas serían individuales, digamos, primarias, básicas de todos los individuos. Pero además de ello habría lo que serían las emociones sociales, o sea, tendríamos línea base, estado de ánimo, base, ¿no? Uno lo tendrá en un estado de ánimo, digamos, más bajo, que su línea base más bajo, otro más exaltado, etcétera, ¿no? Después están las emociones que todos podemos sentir en tantos seres humanos, digamos que nos vienen en el paquete, ¿no? Estamos programados genéticamente para sentir esos que tenéis ahí, ¿no? Y luego las emociones sociales, ¿no? Que serían aquellas que afectan a la relación con otras personas, son sociales. Entonces son las que afectan a la relación con otras personas, como puede ser la simpatía, turbación, vergüenza, orgullo, celos, envidia, gratitud, admiración, indignación, desdén, etc. Y ahí, bueno, la discusión es más grande todavía, porque algunas que colocan como emociones sociales, otros los tratan como sentimientos. Antonio Damasio los clasifica como emociones sociales y algunos que Antonio Damasio
clasifica como sociales, algunos lo ponen como primarias. A nosotros no nos importa, estamos mirando lo que dice Damasio, ¿no? Por lo tanto, ¿vale? En un determinado momento de su carrera, a veces hace cambios, ¿no? Es inviable concebir, fijaros que esto es lo que nos interesa, frente a lo que podría decir el cognitivismo, estudiarlo únicamente como un procesador de información. Sería inviable concebirnos como una razón pura, ¿no? Donde en nuestros razonamientos, en nuestras decisiones, en nuestras elecciones, no hay ninguna implicación moral, porque eso no es cierto, porque eso no es cierto. Y ahí entran un campo fascinante, que no sé si recuerdan ustedes aquella lectura que tuvieron en primero, los que tuvieron conmigo, la de Schutterland, donde se hablaba del problema de los sesgos a la hora de razonar, cómo teníamos sesgos que nos llevaban a razonar mal, ¿no? Desposeída de una dimensión emocional. Porque fijaros, el proceso evolutivo nos dotó de una cosa que se llama los heurísticos, da igual, no importa cómo se llaman en psicología, cuando lo empiezas a desmenuzar, el proceso evolutivo nos dotó de una rapidez de respuesta. ¿Por qué nos dotó de una rapidez de respuesta? Porque nosotros necesitamos sobrevivir y entonces no podemos estar gastando energía y tiempo en hacer unos análisis súper exhaustivos con lo que sería la inteligencia, esa que teníamos como número 3, la analítica, ¿no sabéis? Lógica, analítica, matemática, o exclusivamente con todas las que contemplan los anteriores. Entonces Goleman lo que va a hacer es caracterizar la inteligencia emocional, ¿no? Con la presencia de los factores o competencias, ¿no? Fijaros, son 4 básicamente. Una persona que sea inteligente emocionalmente o no inteligente, si no cumple con estas, no tiene estas competencias, no tiene estos factores, no tiene estas capacidades, ¿no? O sea, que puede ser inteligentísimo. Pues no sé, puede ser muy bueno en filosofía, imaginaros, y entiende muy bien a Kant, que es complicado entender a Kant, ¿no? O a Hegel es complicadísimo, ¿no? Etcétera. Pero no conoce muy bien a Kant, pero no conoce sus propias emociones. Y entonces, al no conocer bien sus propias emociones, ¿os acordáis lo de intra, aquella inteligencia de Gardner, las 2 últimas? Al no conocer bien, por ejemplo, conoce muy bien a Kant, no sabe muy bien cómo resolver unas ecuaciones complicadísimas. Muy inteligente en la inteligencia número 3, ¿no? Claro, no sabe dirigir mejor su vida porque no sabe marcarse bien sus objetivos, ¿no? Fijaros, porque también lo que le puede suceder es que no tenga una capacidad para controlar sus impulsos emocionales. Y eso puede, junto con no tener capacidad para empatizar con otros, yo creo que sabéis la diferencia entre empatizar y simpatizar, si no me lo preguntáis después, y junto con lo que ya es el culmen, ¿no? El control de las relaciones. Si no sabe controlar las relaciones con otros, le va a ser muy difícil tener una integración social, ¿no? ¿Qué es la capacidad de empatizar? Aquella que te va a ayudar a desarrollar la confianza en los demás, ¿no? Porque te va a ayudar a ponerte en el lugar del otro. Y eso va a crear líneas, ¿no? Flujos de confianza. Y el control de las relaciones es la idea de tener la habilidad, precisamente esa capacidad de relacionarnos adecuadamente, no solo con nuestras propias emociones, sino con las emociones ajenas. Por lo tanto, si no tienes estas 3, pero claro, si no conoces tus propias emociones, va a ser un poco difícil lo que manejas. Y si no tienes la capacidad para empatizar,
que realmente tengas una integración social. Como nosotros somos seres sociales, eso es lo que maneja toda esta línea, va a ser muy difícil. Uno de los objetivos que vas a tener que marcarte va a ser integrarte bien. Hay que entender qué es integrarse bien, no vamos a entrar en eso, ¿no? En la sociedad, aquí tenéis una cosa, nada, porque es una cosa muy pequeñita. Bueno, es un GIF, a ver si va así. Que se llama el pozo de ambición. Y aquí tenéis si no lo sabemos controlar, ¿no? Tenéis a alguien que permite, ¿veis? Permite meter, ¿no? Permite meterte en cualquier lado, ¿no? Si no controlas, adiós. Bueno, y básicamente esto era lo que les quería contar hoy, porque ya entrar en lo siguiente ya dimos el salto cualitativo que necesitábamos, y entrar en lo siguiente es ya entrar en otro punto distinto. ¿Vale? No sé si quieren que les repita esto o no sé si quieren que les explique algo nuevo de aquí. Bueno, ven que es muy interesante en qué terminó la cosa, ¿no? ¿Cómo empezó y en qué terminó? Empezó en que queríamos clasificar a la chavalada para ver cómo hacíamos para ponerlos todos juntos en un aula, ¿no? ¿A quién poníamos junto con quién en un aula? Quiero decir, todos juntos según su edad mental, que ahí fue con lo que empezamos con Binet, y mirar en qué terminamos, en que resulta que la inteligencia no es solo eso, ¿no? La inteligencia como esa idea de, bueno, el que es inteligente pues tiene que ser feliz porque va a saber resolver todos los problemas, va a tener éxito en la vida, es un poco esa idea, ¿no? La gente inteligente es una gente exitosa, ¿no? Bueno, definamos éxito, es igual a felicidad, ¿qué es éxito? ¿Qué es felicidad? ¿Qué es satisfacción en la vida? Etcétera, y mirar cómo entra una nueva corriente, ¿veis? Yo tengo muchísima curiosidad, después de que yo ya no esté en este mundo, qué nuevas cosas investigará la psicología, ¿no?